Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Espero que el día de hoy estemos con toda la predisposición de aprender. Y el tema que vamos a ver es el modernismo, generación decapitada. Los subtemas son, ¿qué es el modernismo? Generación decapitada, Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. Bien. Ahora vamos a hablar acerca del modernismo. Este es un movimiento cultural que reacciona contra el racionalismo, característico del arte de la segunda mitad del siglo XIX. Su objetivo principal es el logro de la belleza mediante la profunda renovación del lenguaje literario. Su cuna fue en Hispanoamérica, a partir de la publicación en 1882 de José Martí, que tuvo su culminación con la figura del nicaragüense Rubén Darío, cuya obra fue el punto de referencia de toda la lírica contemporánea. Este trascendió principalmente como una corriente literaria, que junto con otros de sus disciplinas como la pintura, la escultura y la arquitectura, buscaba conectar el arte con la naturaleza. Listo, ahora vamos a ver el siguiente tema. Ahora vamos a hablar sobre la generación decapitada. La generación decapitada es un grupo integrado por 4 poetas, los cuales son Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, Ernesto Novoa y Arturo Borja. Esta generación decapitada es conocida por el hecho de que todos estos 4 poetas murieron a muy temprana edad porque algunos de ellos se suicidaron. Silva murió a los 21 años, Borja a los 20, Fierro a los 39 años y Ernesto Novoa a los 38. Todos los poemas de estos poetas transmiten desgracia, tristeza, melancolía y por ello los denominaron como los poetas trasnochados. También cabe recalcar que los denominaron como generación decapitada, los denominó así el escritor y periodista Raúl Andrade. Pero antes de esto, se llamaban como retablos de una generación decapitada. A continuación, vamos a hablar sobre Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva es un compositor ecuatoriano perteneciente a esta generación decapitada y es reconocido como uno de los grandes exponentes del modernismo en la poesía ecuatoriana. Este poeta es el único de los autores que perteneció a la clase media y no a la clase alta como los demás autores que les mencioné antes. Dice que la vida de este autor no era muy difícil, ya que él vivía en depresión, tenía problemas financieros, también por la falta de empleo, pero después de esto se sobrepuso y logró ser un gran escritor, periodista y cabe recalcar que también fue maestro. Varios de sus poemas de este autor fueron convertidos en canciones como la de Alma en los labios, por la cual es interpretada Julio Jaramillo. También un punto muy importante de este autor es que tuvo un romance con Ángela Carrión y debido a esto tuvo una hija llamada María Mercedes Silva. También uno de los poemas más reconocidos de este autor es El árbol de bien y el mal y Alma en los labios. Y el último poema que realizó este autor fue Alma en los labios, el cual se la dedicó a su esposa Rosa Amada antes de su muerte. El alma en los labios es un poema escrito por Medardo Ángel Silva, que fue un homenaje para su ex enamorada Rosa Amada Villegas. Medardo se enamoró perdidamente de una joven de 15 años llamada Rosa Amada Villegas, y cuando el padre de Amada
se conoció la condición social de Medardo Ángel Silva, él decidió separarlos enviándola así a Europa. Antes de la partida, Medardo fue a despedirse a la casa de ella y estando en la sala, él sacó un poema. Y al terminar la primera estrofa, la parte que dice, el día en que me faltes, me arrancaré la vida, él sacó un revólver y se dio un disparo en la cabeza. Amada quedó paralizada al presenciar lo inesperada y trágico desenlace de su relación con Medardo. Después de muchos años, acosada por amigos, por vecinos, por medios de comunicación, ella decide dar su testimonio de aquel trágico momento. Ella dijo que él le había dicho que la amaba y que ella tendría entre unos 14, 15 años en ese entonces y era muy joven, de escasa experiencia, fácilmente sugestionable, y que fueron enamorados muy corto tiempo. Que si ella lo hubiera amado realmente, ella no hubiera sido feliz con él y por eso decidió terminar su relación. Él insistía constantemente para que la retomaran, pero ella nunca aceptó. El alma en los labios, ella dijo que era una letra que él se la había enviado después de haber terminado su romance, y que él le insistía constantemente que era un manuscrito en tinta roja. Varios de sus poemas fueron utilizados para crear canciones, siendo la más reconocida esta, El alma en los labios, que fue interpretada por Julio Jaramillo. Fue como un anuncio, este poema fue como un anuncio en el que él decidió ponerle fin a su vida. Y así sucedió el 10 de junio de 1919, después de haber cumplido 21 años de edad. Ernesto Novoa y Camaño. Ernesto Novoa y Camaño nació en Guayaquil el 11 de agosto de 1989. Es un poeta ecuatoriano, hijo de una familia acomodada que participaba en la política nacional. Los presidentes José María Plácida Camaño y Diego Noboa figuran entre sus antepasados. Hijo de Pedro José Noboa y Carbo y Rosa María Camaño y Gómez Cornejo. Ernesto Noboa y Camaño fue un gran escritor reconocido a nivel mundial. También fue integrante de la Generación Decapitada, grupo de escritores del Ecuador que tenía en común su temática de poemas, que era depresiva y melancólica. Además, estos poetas se vieron involucrados en muertes a temprana edad y de manera muy trágica, ¿no? Él siempre se vio acosado por la neurosis, que la neurosis es problema con relacionarse con otras personas y con él mismo, que lo único que le podía calmar era la morfina. Él decide viajar a Europa buscando fortalecer su mente, pero en el fondo él se sentía perdido y sin ganas de sobreponerse a la soledad de su mundo. Casi todas sus obras fueron marcadas por la angustia y en el libro, todas ellas se encuentran recogidas en el libro Romanza de las Horas, que fue publicado en Quito en 1922. Su poema Emoción Vesperal también está dentro de este libro. Marcó toda una época. Fue un poeta ecuatoriano que figuró en el modernismo, en la poesía latinoamericana, perteneciente a la generación decapitada. Él era considerado como un hombre con muchas angustias y las únicas formas de calmar sus crisis eran con la morfina y dosis elevadas de alcohol y droga, ya siendo esta la principal razón por la que su vida fue desolada y murió a muy temprana edad. Enfermo y triste, la muerte lo visitó y muy joven aún, el 7 de diciembre de 1927, a los 38 años de edad,
falleció. Bien, continuamos con el poeta Arturo Borja. Podemos decir que Arturo Borja Pérez, poeta ecuatoriano nacido en Quito el 15 de septiembre de 1892, junto a Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, Noboa Camaño, formaron el movimiento denominado Generación de Capital. Aquella agrupación literaria es caracterizada por el hecho de que todos ellos murieron a muy temprana edad y su muerte fue por suicidio. Puedo resaltar de este poeta el nombre de sus padres, el papá, el doctor Luis Felipe Pérez, y la señora Carmen Amelia Pérez. Ambos quiteños. Un dato curioso de los padres es que tuvieron descendencia aristocracia europea. Se dice que Arturo tuvo una niñez muy tranquila, pero lamentablemente no fue feliz por el carácter obsesivo de su padre, quien tenía una férrea disciplina con él. Él se convirtió en un joven muy especial, pero fue muy vulnerable porque sufría de depresión, lo cual es el camino hacia el suicidio. Nos cuenta que cuando él tenía 14 a 15 años de edad, él viajó a París para curarse un daño que tenía en su ojo, lo cual también aprovechó para seguir un curso de literatura y poder establecer este contacto con los poetas malditos, Baudelaire y Saint-Manaï, entre otros, quienes de ellos captó toda esa expresión literaria, toda esa expresión poética de aquella época. Luego, al regresar a Quito, trajo grandes ideas, libros en los cuales se reflejaba su vocación literaria. Luego hizo un grupo con Humberto Fierro, con Ernesto Noboa, con Francisco Guardera, los cuales tuvieron una intensa época de bohemia. Lamentablemente, en abril del año de 1912, su padre fallece. Un dato también es que al morir el papá le heredó una suma de 8,000 sucres al poeta Arturo. También el 15 de octubre del mismo año se dice que se casó con su amada Carmen Rosa Sánchez, los cuales él dedicó poemas. Puedo también decir que él comentó a los otros poetas, a sus amigos, que cuando se le acabara la herencia que su padre le dejó, él se quitara la vida. Después de pasar su luna de miel con su amada esposa, unos pocos días de terminar también su herencia, el 13 de noviembre del mismo año, él murió por una sobredosis de morfina. Nos dice que su vida fue muy breve, muy precoz. Él se había hundido en un profundo pesimismo, en una tristeza inmensa, llena de nostalgia. Sus obras, hizo un libro donde están todas sus obras y es titulado La flauta de Onix en el año de 1960. Sus obras fueron muy escasas, pero demuestra mucha calidad en sus líneas. Con algunas de sus obras, pues nos refleja Para mí tu recuerdo, La visión lejana, Bajo la tarde, Rosa lírica y En el blanco cementerio. Gracias. Bueno, pues bien, compañeros, vamos a reforzar un poquito sobre este poeta ecuatoriano, Humberto Fierro. Él nació en Quito en 1890 y muere a los 39 años en 1929. Como lo dije, es un poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada generación decapitada, compuesta por poetas de aristocracia criolla. Humberto Fierro viene de una familia muy acomodada,
adquirió una educación y propiedades de sus padres que le dedicó en vida, pues no sus padres. Buena parte de su tiempo la dedicó a la lectura de sus autores preferidos. Hablando de Humberto Fierro, estamos hablando de una persona que fue muy introvertida, fue sencillo y modesto. Se desempeñó, toda su vida como un amanuense en una oficina del Ministerio Público. Cuando hablamos de amanuense, estamos hablando de una persona que tenía oficio por copiar escritos, pasarlos a limpio o escribir dictados. Además de tener y venir de una familia muy acomodada, se centró toda su dedicación en la poesía, la música y la pintura, y sobresalió principalmente en el primero de estos campos, que fue la poesía. Junto a Arturo Borja, Ernesto Noboa Camaño y Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro conforman el grupo de modernistas conocidos como la generación decapitada. A causa del temprano fallecimiento de estos miembros, siguiendo los pasos del nicaragüense Rubén Darío, los modernistas ecuatorianos rompen con las formas tradicionales de la poesía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que renuncian a la rigidez del verso medio y dan preferencia al ritmo interior. Pero sobre todo reivindican el ensueño, la fabulación y el entusiasmo como pilares de la creación literaria. El Laúd del Valle fue una de sus primeras obras publicadas en vidas del autor, en 1919. Y Velada Palatina, que fue editado en 1949. Son los títulos que firmó Humberto Fierro, cuyo propósito de él era elaborar un sistema estético culto alejado de los referentes nacionales. Quiere decir que quería que un país no esté sumido en la pobreza y que no haya la corrupción política. Como lo hace Borja y Noboa, la política de Fierro es el desencuentro de clase, de una incesión entre la ensoñación aristocrática y su ciudadanía mestiza. Esto es todo por lo que podemos hablar, compañeros, en esta sesión de clase, y a continuación vamos a decir las preguntas. A continuación las preguntas. ¿Cuál fue el primer nombre que se les denominó a estos poetas y su mentor? Fue Retablo de una generación decapitada. ¿A qué edad fallecieron los integrantes del modernismo? Silva a los 21 años, Borja a los 20, Fierro a los 39 y Ernesto a los 38 años. ¿Cómo se llamaba la hija de Medardo Ángel Silva? Se llamaba María Mercedes Silva Carrión. ¿Hace cuántos años se escuchó por primera vez el pasillo del alma en los labios? Hace 102 años. ¿Qué es la neurosis? Es una enfermedad que produce la pérdida de contacto con la realidad, como la psicosis, y que se manifiesta principalmente por la angustia o la ansiedad. Bueno, esto ha sido toda la exposición de parte del grupo número 3. Espero haya sido de su agrado, máster. Muchísimas gracias.